Muy buenos días. ¿Cuántas se sienten amadas por el Señor? Nada más unas cuantas personas. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántas y cuántos se sienten amados por el Señor? Creo que el Señor en esta mañana ha ministrado nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cuántas pueden decir o cuántos pueden decir así es? Muy bien, el Señor ha preparado la tierra de nuestro corazón en esta mañana, pero ahora te toca a ti y me toca a mí responder a ese llamado, a esa preparación, ¿verdad? Él prepara la tierra, no permitas que venga el ave y tome lo que Dios ya te dio, ¿sí? ¿Qué le parece si una vez más cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que siga hablando a nuestros corazones? ¿Sí? Ahí en lo íntimo, cierre sus ojos si es tan amable y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Estoy delante de ti. No quiero ser un hijo, una hija desobediente a tu palabra. Quiero, Señor, responder a tu llamado, quiero responder a lo que tú estás hablando a mi corazón, porque de una y de dos maneras tú hablas a mi corazón, pero no quiero que digas de mí que yo no entiendo. Quiero responder a tu voz y abro en esta mañana mi corazón para que tú continúes haciendo la obra dentro de mí y que tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y trace, Señor, el rumbo que tú quieres trazar en mi corazón. Muchas gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con la serie que nuestra pastora Vicky ha estado compartiendo a lo largo de este tiempo, que se llama la vida del Espíritu. Y en esta mañana creo que Dios ha hablado a través de su palabra cantada, a través de la palabra que Dios ha inspirado, y creo que todo esto es parte del mover en el Espíritu. Y creo que Dios nos está tratando de llevar a un nivel nuevo, a un nivel diferente. Algunos probablemente se han estado metiendo en la presencia de Dios, algunos probablemente tienen las aguas a los tobillos, otros a las rodillas, otros a los lomos, otros probablemente están aquí al cuello, pero no hasta el cuello, o algunos están hasta el cuello, porque quizá hace falta que nos podamos meter a las profundidades con Dios. Y bueno, la vida en el Espíritu. Yo quiero compartir un tema en esta mañana que va implícito dentro de lo que es la vida en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu, pero quiero hacer un poquito de énfasis en oídos espirituales. Oídos espirituales. Y creo que es un tiempo donde Dios nos quiere llevar a crecer, escúcheme bien, a crecer en escuchar la voz de Dios, pero no solamente para escuchar, sino para obedecer lo que Dios nos dice. Y si es tan amable en acompañarme a Romanos capítulo 8, vamos a dar lectura rápidamente a estos versículos. Romanos capítulo 8, verso 5, ¿ya lo tiene?
Me dice si ya lo tiene, por favor. Y dice así, desde el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos son de la carne? ¿Y por qué levanta la mano allá? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántos ya probaron haberse ocupado en un momento de su vida en la carne? ¿Nada más 3 personas? Yo creo que todos venimos de allá, ¿no es cierto? De haber probado vivir en las obras de la carne, las cuales produjeron muerte a nuestra vida. Por eso es que Jesucristo vino a dar todo, a dar su vida completa para librarnos del pecado y de la muerte. Pero en esta nueva vida, en la nueva vida que Él nos ha dado, después de haber probado o gustado, ¿sí?, el pecado y como consecuencia la muerte, hay muchas personas que en lugar de pensar en las obras, en las cosas del Espíritu, están ocupándose en las obras de la carne. Entonces, versículo 6 dice que porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no ¿qué? Se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque es contra su naturaleza. ¿Verdad? Las obras de la carne son contra la naturaleza de Dios, porque Dios es santo. Dios es íntegro, Dios es puro, y siempre suelo decir que ni por ti ni por mí Dios se va a corromper, porque ¿cuántos pensamos? ¿No? Señor, es que tenía necesidad y el del camión me dio 50 pesos de más, pero como tú sabes que yo tenía necesidad, me quedé con ellos y no se los devolví. Y pensamos que porque tenemos una necesidad, Dios se va a corromper al decir, sí, hijita, está bien, te entiendo, comprendo tu situación. Dios no se va a corromper porque es contra su naturaleza. Entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros, voltea con la persona que está junto a ti y dile, habla de ti. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vuélvele a mirar y dile, ¿de veras? Repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos son de Dios? ¿Seguros? Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado. ¿Escuchó este versículo? Usted acaba de decir que sí, que Cristo está en usted. Pero si Cristo está en usted, entonces el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién? Si el Espíritu de quién, de Jesús.
Y aquí es donde yo me quiero adentrar un poquito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos te vivificará a ti y me vivificará a mí. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Versículos anteriores dice la Escritura que por su Espíritu tenemos vida y ¿qué? Y paz. ¿Tú puedes experimentar la paz de Dios o continuamente estás en angustia? Hace un momento había una palabra que confrontaba nuestros corazones, ¿no es verdad? Estás hablando mentira. Y déjame decirte, jamás la mentira, jamás un pecado te va a llevar a tener paz, jamás, porque la consecuencia del pecado será turbación de alma y de espíritu. Por eso la palabra de Dios es veraz, porque si vivimos conforme a la carne morimos, pero si por el Espíritu, por el poder del Espíritu, ese Espíritu de Jesús que lo levantó de los muertos, que vive y que mora en nuestros corazones, en verdad lo escuchamos para vivir de acuerdo a su carácter, entonces podremos hacer morir las obras de la carne para poder ser vivificados en nuestros corazones. Y verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Todos los que son qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mire, qué importante es que crezcamos y aprendamos a escuchar atentamente la voz de Dios. Vivir en el Espíritu. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La pregunta es, ¿realmente somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo es que nuestros oídos van a crecer, van a ser agudos para entender cuando Dios nos está hablando? ¿Cómo podemos ser mujeres? ¿Cómo puede el varón ser un varón guiado por el Espíritu de Dios si no pone atento su oído? ¿Cómo va a ser guiado por el Espíritu de Dios si no responde cuando Dios le habla? ¿Me está escuchando? Si no responde cuando Dios le habla. Podemos aplicar este versículo que acabamos de leer ahorita. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿estamos escuchando su palabra? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Podemos discernir atentamente cuando Dios nos habla? Si escudriñamos la palabra, desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios hablaba a su pueblo, hablaba a sus siervos. Y podemos ver el ejemplo de Moisés con Josué. Podemos ver cómo Dios hablaba de una manera directa y audible, ¿sí o no? Hablaba claramente a Moisés. Dios se mostraba a él y hablaba con Moisés. Pero al estudiar la Escritura nos damos cuenta que esa voz que un día fue audible
esa voz que fue clara, esa voz que fue directa, esa voz que fue específica, esa voz de Dios que guiaba a sus siervos para fin de guiar a su pueblo, un día no fue tan clara, un día no fue tan directa, un día no fue tan real. Pero ¿sabe por qué no fue tan real? Porque el corazón del hombre se endurece. Y en el tiempo de Moisés Dios le hablaba claramente. Él estaba con Dios en el monte, en la presencia de Dios, y su rostro resplandecía. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que estaba reflejando la gloria de Dios. Y era una mínima porción de la gloria de Dios, de tal manera que el pueblo no podía ver, que Josué o que el hombre no podía ver el rostro. Solamente porque reflejaba una mínima parte de la gloria de Dios, porque ¿sabe? Nosotros como seres humanos no podríamos soportar la grandeza, la gloria, la santidad, no tengo palabras para expresar quién es Dios. No, nuestro cuerpo humano terminaría fulminado. ¿No es cierto? Si aquellos hombres, amigos de Daniel, que fueron echados al horno de fuego, le subieron 7 veces más, y cuando aquellos hombres siervos arrojaron a estos varones, dice que ellos fueron muertos solamente porque el calor les alcanzó. ¿Usted qué piensa? ¿Que ese fuego natural se puede comparar al fuego de la presencia de Dios? No se puede comparar. Dios hablaba de una manera muy clara, pero rara vez lo hizo durante los 3 siglos gobernados por los jueces. Rara vez lo hizo Dios en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Lo podemos ver en Primera de Samuel. Vemos el ejemplo de Elí. En el tiempo de Elí, si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que no había profetas que dieran a Israel mensajes de parte de Dios. Y como mencionaba hace rato, porque el corazón se endurece, podemos ver el ejemplo de los hijos de Elí. Sí, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí se negaban a escuchar a Dios, y probablemente ellos estaban permitiendo que la ambición a las cosas naturales, humanas, de su propio ego, se interpusiera entre ellos y cualquier comunicación con Dios, porque ellos estaban viviendo para sí mismos, ellos no estaban viviendo para Dios. Dice Primera de Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento de Dios. Y esto nos marca o nos da la prueba de que cuando una persona no tiene conocimiento de Dios, puede ser sorda espiritualmente, puede no entender. Por eso es el afán o el deseo de cada enseñanza a la vida de cada congregante, de escudriña la palabra, siéntate a los pies de Jesús, escucha la palabra de vida que te va a dar entendimiento.
Aunque nos damos cuenta que hay mucha gente que bien puede tener mucho conocimiento, pero no es una garantía. Puede tener muchísimo conocimiento, que son las dos partes, ¿no? Una persona que no tiene nada de conocimiento y que ignora lo que Dios quiere para su vida y por lo tanto no puede hacer la voluntad de Dios. Como bien una persona que tiene mucho conocimiento, pero que no tiene entendimiento para ejecutar la palabra. Tiene mucho conocimiento de Dios, pero es necio. O sea, no le obedece, no hace lo que Dios le dice. Los oídos espirituales tienen sordera. Los ojos, ¿sí?, están entenebrecidos. Solamente porque cuando Dios habla, no obedece. Así de sencillo, porque eso es lo que nos muestra la Escritura. No obedece. No hay una disposición. Sin embargo, podemos ver también el lado opuesto. Una persona que acaba de nacer de Dios, no tiene mucho conocimiento, pero sí tiene hambre de Dios. Y escucha una palabra y aunque no tenga mucho conocimiento, esa palabra que recibe la aplica a su vida y recibe luz. Y escucha otra palabra de parte de Dios, la obedece y recibe luz y vuelve a recibir luz y ejecuta la palabra de Dios a su propia vida. Y entonces comienza a venir un crecimiento espiritual. ¿Qué nos enseña entonces esto? Nos enseña que escuchar y responder. Anote bien estos principios porque a veces se nos olvida. Escuchar y responder es vital en una relación con Dios. De lo contrario, seríamos religiosos nada más. ¿No es cierto? Cambiamos de dirección. Escuchamos la palabra, pero si no obedecemos, entonces nos morimos. Por eso es que escuchar y responder es vital, es de vida o muerte para el creyente. Y nos damos cuenta, digo, porque hay algunas personas hoy en día que dicen, yo sí he escuchado la voz así real, el sonido de la voz de Dios. Y otro puede decir, yo no he escuchado la voz de Dios literalmente hablando, pero sí la voz del Espíritu. ¿No es cierto? La voz del Espíritu que te dice, aguas. La voz del Espíritu que te dice, no te vayas por ahí. La voz del Espíritu que te dice, no, ese médico con el que tú fuiste no te conviene. La voz del Espíritu que te dice, pon atención porque algo le está sucediendo a tu hijo. Es esa voz de Dios que cuando tú la obedeces, inmediatamente entonces te produce vida, porque Dios es verdadero, Él es vida. Y aunque a veces no escuchamos el sonido de una voz legible, literal, nos habla Dios con la misma claridad. Escúchame bien, nos habla Dios con la misma claridad como si tú estuvieras escuchando una voz humana. Nos habla con esa misma claridad a través de su palabra, a través de la voz del Espíritu de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Si tú no has escuchado la voz de Dios, ¿sí?, nunca es tarde. Este es el día. Cuando Dios nos habla, ese es el momento. Te habla porque Dios quiere que te relaciones con Él, porque Dios quiere que tú le busques, porque Él quiere que tú le adores. Él quiere que tú aprendas a distinguir cuál es la voz de tu buen pastor. Si tú lees Juan capítulo 10, te vas a dar cuenta que una oveja sabe escuchar perfectamente la voz de su pastor. ¿Sí has visto a las ovejitas?
yo estaba viendo en una ocasión un video donde estaba donde había bastantes ovejas y estaba el pastor. Entonces, de repente, otra persona que no era su pastor comenzó a llamar a las ovejas. Entonces las ovejas ni siquiera voltearon, ni siquiera le dieron lugar a una voz, porque la oveja conoce el timbre, conoce el tono, conoce la fuerza o la suavidad que tiene su pastor. ¿Sí? De tal manera que estas ovejas, mientras escuchaban una voz ajena, ni siquiera le ponían cuidado. Pero de repente el pastor habla a sus ovejas y las ovejas inmediatamente pusieron atención, porque conocían perfectamente la voz de su pastor. ¿Y sabe? Hay muchos creyentes que dicen, es que yo no sé. Creyentes que tienen mucho tiempo, no sé cómo Dios habla. No sé distinguir cuando Dios quiere decirme algo. Es que a veces me confundo. Entonces, ¿qué es importante que el creyente aplique? Que debe sentarse a los pies de Jesús. De otra manera, la persona que está a tu lado te puede decir, mira, yo te voy a compartir cómo es, y te va a tratar de dar su explicación porque es su propia experiencia, pero jamás la experiencia de otra persona va a ser la misma para ti, porque sí sabes que Dios es personal. Dios quiere mostrarse a ti, Él quiere que tú le busques a Él, Él quiere que tú te encuentres con Él, Él quiere que tú aprendas a escuchar su voz, porque escuchar y responder es vital para la vida del creyente. De otra manera, puede morir. La vida del Espíritu, cuán importante es aprender a escuchar y a distinguir la voz de nuestro buen pastor. Es vital. Dios habla con la misma claridad a través de su palabra, para que el creyente pueda recibir sus mensajes. Pero el creyente debe estar listo a escuchar y a actuar sobre lo que Dios nos esté diciendo. ¿Tú crees que cuando hay una palabra expuesta que se enseña, es Dios hablándote a ti, hablándome a mí? ¿Tú crees eso? Entonces, obedece lo que Dios te dice. Obedece lo que Dios te dice. ¿Quieres entender cada vez más que Dios quiere para ti? Obedécelo rápido. Porque en lo que tú piensas, razonas, meditas, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios de mí? En lo que tú razonas, ¿sí? Tu razón te puede oscurecer el entendimiento. Escucha bien, tu propia razón te puede oscurecer el entendimiento. Porque jamás nuestra razón humana, escúchame bien, jamás nuestra razón humana nos va a llevar a Él. Nos va a llevar a Él, pero su palabra sí, su Espíritu Santo sí. Él nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? ¿No es Jesús? Es Jesús. Entonces su Espíritu siempre nos guiará a Jesús, a la verdad. Y bueno, hemos leído, y también nuestra pastora Vicky nos estuvo compartiendo acerca de el sacerdote Elí. Yo solamente lo quiero tocar así muy superficialmente, porque hemos estado escuchando estas enseñanzas, cómo
Elí, siendo sacerdote, y como les mencionaba, durante ese tiempo no había profeta que hablara de parte de Dios, de tal manera que la vida del sacerdote Elí estaba en un oscurantismo. Él no podía hacer la voluntad perfecta de Dios porque no estaba escuchando la palabra de Dios. Y por la escritura nos damos cuenta en 1 de Samuel capítulo 3, que estando Samuel ahí en el templo, ahí cerca del sacerdote, porque Samuel, aunque era pequeño, era un jovencito, había sido llamado por Dios, había sido un hijo entregado y consagrado a Dios por la promesa que su madre le había hecho al Señor, de tal manera que cuando Dios comenzó a hablar a Samuel, un jovencito que no conocía a Dios, un jovencito que estaba en el templo para ser apartado exclusivamente para Dios, comenzó a escuchar la voz de Dios y como no conocía a Dios fue con el sacerdote una vez, 2 veces, 3 veces, y el sacerdote no había entendido que era Dios. Hasta que entiende que era Dios y le dice, si vuelves a escuchar la voz, dile, heme aquí. Y Samuel obedeció inmediatamente. ¿Obedeció qué? Inmediatamente. Levanten las manos los obedientes. ¿Seguros? Los obedientes inmediatos. ¿O eres de aquellos que dice, no, pues sí obedezco, pero a la 10ª vez? Obedientes inmediatos. ¿Sí estás escuchando? ¡Qué difícil! ¿Sí sabes que cuesta mucho trabajo obedecer a la primera? Cuesta mucho trabajo, pero el que lo practica, el que practica la obediencia, va a llegar el momento que no le va a costar trabajo. Pero el que dice, ay, después, ¿por qué lo voy a tener que hacer ahorita, después? Es como el que se pone a dieta, ¿no es cierto? Dice, no, el viernes que viene, y todavía se da margen de tiempo, ¿no? Hoy es sábado, hasta el viernes voy a hacer la cita. Entonces, de aquí al viernes voy a ir a las hamburguesas, voy a ir al pozole, me voy a comer mi pastel con su bola de nieve. Voy a ir a las tortas. Y se da el lujo de comer antes de. ¿Se da cuenta? Ya cuando llegó el viernes dice, no, mejor otra semana, para el otro viernes. Y así se la lleva. ¿Se fija? Porque damos más lugar a aquellas cosas que no son fáciles, a nuestra carne, a nuestro gusto, que a la palabra de Dios, que a lo que Dios quiere que ejecutemos. Y no obedecemos a la primera. Sin embargo, Samuel obedeció. Y cuando Dios le habla, dice, heme aquí. Y ahí en esa respuesta de Dios, inmediata, yo te pregunto, ¿Samuel conocía a Dios? No conocía a Dios. ¿Pero qué fue lo que él hizo? ¿No escucho? Obedeció. Y en el momento que él obedece y le dice, heme aquí estoy, tengo toda la disposición para escuchar, tú habla y yo ejecuto. ¿Era lo que él hacía con el sacerdote? Pregunto, ¿era lo que él hacía con el sacerdote? Sí, era obediente. El sacerdote, él creyó que era el sacerdote y a la primera fue. No dijo, ay, espérame despertador, deja que suenes a la segunda vez. ¿Verdad? ¿Cuántos ponen el despertador? a 1 hora y luego 5 minutos y otros 5 minutos para que les despierte hasta la tercera vez. ¿Sí o no? Y nos apapachamos.
Ay, lo apagas, que al cabo en 5 minutos otra vez, ya ni te duermes, estás esperando a que suene otra vez, ¿o no? Pero nos apapachamos tanto que no le respondemos a Dios a la primera, y muchos lo tienen a Él con que ay, Dios me habla y pum, espérame Señor, y le ponen y le quitas. Y Dios te da alerta y te da una alarma y te habla al corazón y te dice despiértate. Espiritualmente despiértate, porque no te estás dando cuenta que estás perdiendo el tiempo. Estás ensimismada pensando en lo que sientes, en lo que te pasa, en lo que los demás te hacen, y no te estás dando cuenta que estás perdiendo el tiempo. Que la gente que está a tu alrededor, tu hijo, tu esposo, tu familiar, te necesita. No te estás dando cuenta que en lo que tú estás ahí con amargura de alma, autocompadeciéndote a ti misma, tu hijo, alguien lo está tratando de llevar a las drogas, y tú te estás perdiendo en tus emociones, en tu situación, en lo que tú sientes, en tu frustración o en cómo otras personas te han hecho sentir, y no te estás dando cuenta que la vida de tu hijo es como agua entre tus dedos que se está derramando. Y podemos estar perdiendo la batalla porque no estamos luchando, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque no estamos atentos a escuchar la dirección de Dios para nuestra propia vida de una manera personal, íntima, profunda. Ponemos la pausa y no respondemos. Eso no fue lo que hizo Samuel. Samuel era un jovencito. Lo más impresionante es que no conocía a Dios. Fue muy poco tiempo lo que él estuvo en la casa de su madre y de su padre, ¿sí o no? Ella se lo había ofrecido al Señor. Seguramente le sembró la palabra. Pero llega el momento en el que el niño, el joven, el adolescente tiene que responder al Señor por sí mismo. Esa palabra fue sembrada y solamente él estaba dispuesto a obedecer. Seguramente su madre le dijo: hijito, desde bebé, yo te ofrecí al Señor, tú eres un regalo de Dios. Y la promesa fue que tú ibas a servir a Dios todos los días de tu vida. Y sabe, él entendía, estaba pequeño, no conocía a Dios, él necesitaba tener un encuentro con su Dios. Si usted no obedece y son de esas personas necias, porque sabe lo que es una persona necia, ¿verdad? Una que no hace caso, una persona que se le dice y hace lo opuesto, lo opuesto, lo opuesto. Pregúntese por qué. Hay muchas personas que no obedecen en casa, hijas que no obedecen a los papás, esposas que no obedecen a su esposo, que continuamente están retando la autoridad. ¿Por qué yo te voy a obedecer? ¿Por qué me voy a sujetar a ti? ¿Cómo puedes obedecer a Dios, a quien tú no ves, si no te puedes sujetar a alguien a quien tú ves? ¿Cómo puedes respetar la autoridad de Dios si no respetas la autoridad humana? ¿No es cierto? Samuel obedecía al sacerdote de una manera impresionante. A la primera vez que hablaba el sacerdote, ahí estaba Samuel, ¿no? Me imagino, yo suelo decir el monito, porque recuerdo cuando tenía a mi hijo chiquito y que tronaba y llovía, de repente escuchaba un ruido, abría la voz y ahí veía al monito parado. O sea, mi hijo que le daba miedo y iba a mi cuarto y de repente lo veía parado y yo le decía: ay, pues veo al monito, o sea, ahí al chiquito, a mi hijito parado ahí, esperando sentir protección. Y así me imagino a Samuel, el monito, ¿no? Obediente, dispuesto. Heme aquí, ¿qué quieres que haga?
un jovencito. Una y otra vez hasta que Dios le habla. Entonces, tremenda la palabra que Dios le da al jovencito, a Samuel. Tremenda palabra de Dios en contra del sacerdote Elí. Usted léalo con calma en casa. En contra del sacerdote Elí, de tal manera que Dios dijo: no voy a cambiar lo que he dicho en relación a Elí, y sus hijos morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. Entonces dice la escritura que Samuel estaba preocupado diciendo: híjole, ¿cómo le voy a decir? Él estaba dolido. ¿Cómo le voy a decir esto al sacerdote? Sin embargo, llega el sacerdote y le dice: dime lo que Dios te dijo y no me lo ocultes. Entonces, Samuel comenzó su ministerio. El profeta Samuel, a hablar sin ponerle ni quitarle lo que Dios justamente había dicho. Ese es un profeta de Dios, el que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos: no, yo quiero ser un gran evangelista, una predicadora tremenda, yo quiero ser un profeta de Dios, cuando tenemos la palabra profética más segura. Muchos buscan ministerios apantallantes, ministerios que te den un lugar, una posición, cuando ¿sabes qué? ¿Qué somos nosotros sin Dios? No somos nada. ¿O qué crees que es por ti? Ay, fui y le prediqué, le llevé el evangelio a una persona que no conocía a Dios y ay, tengo mucho conocimiento. Si te contara cómo Dios me usa, si te contara cómo Dios me usa. Y el Señor nos ve y nos dice: inútil, no puedes sin mí, ¿o no? ¿Qué somos nosotros sin Dios? A veces nos comemos, fíjate bien, a veces nos comemos el engaño del enemigo cuando te dice: mira nada más, estás gruesa, ¿qué unción tienes? ¿O no? Predicas la palabra y tienes tanta sabiduría, y el Espíritu Santo te ve y te dice: ay, hijita, no entiendes que yo te estoy sople y sople ahí, porque ni siquiera te pones a leer la Biblia, y todo lo que te soplo es de la predicación que da el pastor en la congregación. ¿O no es cierto? ¿Cuántas veces nos ensoberbecemos por cualquier cosita ahí que hacemos y no reconocemos quién es Dios en nuestra vida? ¿Realmente estamos viviendo en el Espíritu? ¿Realmente sabemos escuchar a Dios? Samuel comenzó a hablar la palabra de Dios de una manera clara y específica. En 1 Samuel 3:19, se lo voy a leer rápidamente, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Se fija? En el versículo 19 habla que Samuel estaba creciendo y que Dios estaba con él. Y no dejó caer a tierra, ¿qué dice ahí? Ninguna de sus palabras. Se me hace muy tremendo y me enseña bastante este versículo. Nos habla de que Samuel creció. No nos podemos quedar en el nivel espiritual en el que nos encontramos. Jamás nos debemos conformar a lo que tenemos. Qué triste, a mí me da mucha tristeza cuando yo escucho a una persona que de repente dice: ay, esa enseñanza yo ya la escuché.
O, sí, está enseñando de tal pasaje, yo ya lo escuché. O está en el instituto bíblico y dice, yo ya tomé el Evangelio de Juan. No, mejor no. Qué triste, ¿o no? Qué triste. Porque la palabra de Dios, ¿sabe? Si puedo usar una figura, es como un pozo donde nunca va a tener fin, donde siempre habrá agua que sacar. Y aunque la palabra sea expuesta, y aunque sea el mismo evangelio, enseñado incluso por un mismo maestro, jamás será la misma enseñanza, ¿sí o no? Jamás será la misma enseñanza, porque la palabra siempre será fresca. La guía del Espíritu de Dios siempre inspirará al que enseña esa palabra fresca que el oyente necesitará. Samuel creció y Dios estaba con él. La pregunta es, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo en conocer a Dios? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios, en tu comunión con Él? ¿Oras de una manera íntima con Él? O no me digas, sí, todos los días, 3 veces al día cuando me siento a comer. ¿Verdad? Solo ahí se vuelve espiritual. Pero la oración debe ser una oración íntima con el amado de nuestro corazón. Que te puedas gozar, que te puedas deleitar en su presencia. Que le adoremos ahí en el monte santo, en el monte alto, sinónimo de la presencia de Dios. No podemos ser guiados por el Espíritu de Dios si no tenemos una relación estrecha con Él. Por eso leímos Romanos, ¿verdad? Que el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregúntate si eres guiado por el Espíritu de Dios. Pregúntate si Él te habla, pregúntate si Él te guía, pregúntate si Él te dirige. ¿Cuánto hemos crecido en conocer a Dios? ¿Realmente Dios está con nosotros? Porque si nosotros crecemos en Dios, entonces Dios no dejará caer ninguna de sus palabras. Y dice el versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, desde Dan hasta Beerseba. Esta frase, desde Dan hasta Beerseba, era usada con frecuencia para describir los límites de la tierra prometida. Desde Dan hasta Beerseba. Dan era una de las ciudades que quedaba hacia el norte del país, y Beerseba era una de las ciudades que quedaba al sur. Y en este contexto de este versículo, el énfasis que se da es que cuando se usa la palabra desde Dan hasta Beerseba, era una forma de enfatizar que todo Israel sabía que Samuel había sido llamado por Dios para ser profeta. Un profeta que no oye a Dios, escúcheme bien, no es profeta de Dios. Si tú dices que eres profeta, pero no oyes a Dios, yo te pregunto, ¿de cuál Dios? ¿Del Dios de este mundo? ¿Del Dios de las tinieblas? Porque sí sabes que el Satanás imita los dones, ¿o no? Y déjame decirte, hoy en día hay mucha gente que está siendo inspirada por Satanás. Lo que nos enseña Santiago, sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero hay gente realmente diabólica, aguas. Pero déjame decirte, lo
triste y lamentable es que entre los creyentes hay gente que está siendo soplada por un espíritu que no es el espíritu de Dios, sino que es el espíritu de Satanás. Porque dice la Biblia, el que es nacido de Dios no practica el pecado, y el que practica el pecado e incita a otros a practicar el pecado, ese espíritu es de Satanás, ¿sí o no? Entonces, aguas, no se deje engañar. Si usted dice, no, mi comadre, buena amiga mía, y me dice, oye, mira, vamos a comprar este terrenito, y mira, vamos a hacer una transita aquí, y que todo el asunto, y dice que es cristiana, yo le pregunto, ¿ese espíritu es de Cristo? Entonces, cuidado, porque una persona que habla una palabra y dice ser de Dios, pero va en contra de la naturaleza de Dios, ese espíritu no es de Cristo. ¿Me está escuchando? Todos en aquel tiempo sabían que Samuel había sido llamado por Dios como profeta. ¿Sí? Así es que yo pregunto, ¿a qué espíritu estás escuchando? ¿Qué espíritu te está soplando? Qué importante es crecer en conocer a Dios y en saber escuchar a Dios. Esta palabra crecer es la palabra gadal, que significa hacerse fuerte o hacerse grande, demostrar grandeza. Este verbo crecer significa también aumento de tamaño. Bueno, algunos se quedaron chiquitos físicamente, ¿verdad? Pero significa aumento de tamaño. Y edad, aumento de tamaño y edad como parte del proceso de maduración de la vida humana. Aumento de tamaño y edad como parte del proceso de maduración de la vida humana. Se habla de Isaac en Génesis 21:8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Isaac, no detestado, destetado. ¿Qué dice aquí que Abraham hizo? Gran banquete. ¿Sí se da cuenta? Hizo gran banquete cuando Isaac fue destetado. ¿Sabe lo que una madre o un padre siente cuando ve que su hijo físicamente va creciendo? ¿Qué siente? A ver, ¿usted qué siente, los que son padres? ¿Qué siente o qué sintió? ¿Tristeza? Alegría, ¿verdad? Gozo. Y celebrabas todo lo que el bebé iba superando, ¿sí o no? ¿Te dio gozo cuando ya le quitaste el pañal? ¿Sí o no? ¿Te dio gozo cuando le quitaste la mamila? Es para dar alegría, ¿no es cierto? Es para dar gozo. Abraham hizo un banquete, dijo ya, porque para ellos era muy significativo cuando un hijo era destetado. Pero qué alegría ver que el hijo va creciendo. Es normal, ¿verdad? Que el bebé va creciendo y va dejando cosas, deja el biberón y ya le das agüita en el vaso, ya no en el biberón, y va creciendo el niño. Pero imagínese un niño que tenga 15 años y todavía le pongas el pañal. ¿Te gustaría quitarle el pañal a un niño de 15 años? ¿O de 40?
¿Ah? ¿Eso es algo normal? Yo pregunto, ¿es algo normal que un hombre o una mujer de 40 años siga siendo un niño? ¿Verdad que no? No es normal. No sería normal. Solamente una persona que nace y de repente tiene algunos problemas físicos, entonces sí, te das cuenta que probablemente hay una situación física que no le permite crecer. Y a su situación, entonces los años pasan, pero esa persona no puede depender de sí misma, ¿verdad que no? Tiene que depender de los demás para que le cuiden, para que le den medicamento, para que lo bañen, para que le cambien el pañal, para que le den atención en todos los aspectos. Déjame decirte, si tú no creces en Dios, en la palabra, en tu relación con Dios, entonces tú jamás podrás depender de aquel que te creó para Él. Si tú no creces espiritualmente, siempre vas a estar esperando que otro cristiano te ayude. Es que estoy muy desanimado, es que no me siento bien, es que. Y siempre vas a depender de lo que otro te pueda dar en la boquita espiritual para comer, porque quizá no tienes todo el crecimiento de tal manera que tú puedas comer buscando de aquel, del pan de vida. Jesús, el pan de vida. Una persona que no crece conforme pasa el tiempo, entonces no es normal. Samuel creció y dice la Escritura que fue un fiel profeta de Dios. ¿Qué significa entonces profeta? Ya para finalizar. El profeta quiere decir hombre inspirado. ¿Está escuchando? Profeta quiere decir hombre inspirado. Yo le mencionaba que una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón es una persona que puede profetizar o que puede exponer. A lo mejor tú te haces una idea de lo que es la palabra profética, que bien puede ser para hablar de lo que viene delante, o para confirmar, o para dar una palabra específica, ¿sí? Pero en el sentido general habla de hombre inspirado. La palabra profeta del hebreo navi o nabá, que es hombre inspirado, también significa profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración. Hablar o cantar por inspiración, ya sea en predicción, es decir, algo que viene más adelante, o simplemente un discurso o una enseñanza. Tenemos la palabra profética más segura, por eso es importante escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios que nos enseña, nos instruye, nos guía, para fin de que podamos
dar una palabra de ánimo, aliento o de enseñanza a otros. Esa palabra que nos va a dar luz en todo tiempo de qué es lo que debemos o no debemos hacer. Esa palabra profética más segura no nos permitirá dar un mensaje humano, errado o equivocado. ¿Sí me escuchaste? Esa palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que está escrita, no nos permitirá dar un mensaje a nuestros familiares, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a los vecinos. No te dejará dar un mensaje humano, errado o equivocado si tú aplicas la palabra de Dios. Y por último, vamos a leer 2 de Pedro 1, verso 6 en adelante. Segunda de Pedro 1:16, ¿ya lo tiene? Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Esta qué? Voz. Esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿De qué símbolo el monte? De la presencia de Dios. Verso 19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Haces qué? Bien. Si tú estás atento a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, porque la palabra ya está escrita, porque Dios no se equivoca. Aguas con esos falsos profetillas que andan por ahí, que se te acercan a tu mesa y te dicen: yo quiero decirte una palabra de parte de Dios. Y te dice el Señor: no te sujetes a los pastores de aquí. Y yo te pregunto, ¿ese es un profeta de Dios? ¿Y por qué se esconde atrás de las sillas y atrás de las mesas para darte una palabra cuando no hay un ministro aprobado por Dios que pueda juzgar la palabra o la profecía que te dice tener? No escuches si no hay una persona, un ministro aprobado, ¿sí?, que pueda juzgar esa palabra que te estén dando. Por eso dice Pedro que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y haces bien en estar atenta y atento a esa palabra. El hombre se puede equivocar. El hombre puede mostrar sus emociones cuando da una palabra que ciertamente es una palabra de Dios, pero que también puede hablar un poquito de su propia cosecha o de su propia emoción. Pero la palabra de Dios es segura. Haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quieres que haya luz en tu vida? Cuando tú dices: no entiendo, no sé qué voy a hacer en esta circunstancia de mi vida. No entiendo qué voy a hacer. No entiendo qué le voy a decir a mi esposo. Entonces la palabra será como una antorcha que alumbre
tu entendimiento, y Dios te hablará y Dios te dirá, háblale de esta manera. Ay, Señor, es que yo le pensaba decir, pues sí, ¿tú qué crees? ¿Que yo voy a estar aquí cuando tú quieras? ¿Qué te pasa? Yo también tengo mi derecho. Y el Señor te dice, baja, ríndeme tus derechos y dile, esposito, lo que tú digas, mi amor. Y tú por acá con la cuchara pozolera. La palabra será como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuántas veces te has preguntado, no sé qué debo hacer en esta situación? No sé cómo le voy a hacer, no sé qué le voy a decir. Está pasando una situación adversa en la escuela con mi hijo. Voy a ir y voy a hacer y deshacer con la directora. Pero si tú buscas a Dios, entonces Él te dirá lo que debes hacer inteligentemente. Sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. No tu propia razón humana, no tu propio pensamiento, no tu molestia, no tu ira, no tu enojo, sino lo que Dios dice que tú debes hacer. Como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice aquí, verso 19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que no te veas tú. ¿Estás escuchando? Que no se vea Marta, que no se vea Pedro, que no se vea Victoria, que se vea Jesús en ti. Que puedas alumbrar su luz. Que dejes de predicarte a ti misma. Yo hago, yo digo, yo soy, yo tengo, yo. Que puedas decir, si no fuera por mi Señor, yo no estaría aquí. No estaría aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que salía del mismo corazón de Dios. Y dice la Escritura que la palabra se ha escrito para tu enseñanza y para mi enseñanza, para que la luz de Dios pueda amanecernos, pueda reflejarse en los recovecos oscuros ahí. Cuando de repente tú puedes decir, aquí, en esta área de mi vida, no entiendo, no sé cómo voy a actuar, no sé cómo le voy a hacer. Ahí, en esos recovecos, la luz de Dios quiere penetrar. La luz de Dios te quiere alumbrar. La luz de Dios te quiere llevar a que obedezcas la palabra de Dios. Entonces vendrá luz. Y ya no estarás preguntando, es que no sé qué tengo, es que no sé cómo le voy a hacer. Ahí, en esos recovecos, por más profundos que estén, por más oscuros que estén, si tú permites que la palabra de Dios penetre, si tú estás a los pies de Jesús y le adoras y le buscas y reconoces que en tus fuerzas no puedes hacer nada, entonces su Espíritu Santo comenzará a soplar sobre ti. Entonces el Espíritu de Dios te comenzará a inspirar. Entonces ya no hablarás por ti mismo. Entonces la palabra que pueda fluir de tus labios será la palabra rica, la palabra que libera, la palabra que trae paz, la palabra que trae sanidad, la palabra que sí puede ubicar tus pensamientos, la palabra que sí te puede marcar rumbo y dirección donde no te sientas perdida, donde no te sientas perdido. Ahí hasta lo más profundo de tu corazón, la palabra de Dios será esa antorcha que alumbra tu corazón, tu entendimiento y revelará, escúchame bien, revelará
lo interno del corazón. ¿Y sabes por qué Dios quiere revelar lo interno del corazón? Para que si hay cosas ocultas y escondidas, tú le puedas decir: Señor, perdóname, perdóname. Porque ante la luz de Dios, cuando se prende la luz, salen las cucarachas donde hay un lugar sucio, ¿sí o no? Salen las cucarachas. Y cuando hay suciedad, llega el momento que hay un oscurantismo, de tal manera que las cucarachas se van a reflejar aun cuando haya luz, ¿sí o no? ¿Has visto un lugar donde las cucarachas ya ni vergüenza les da? ¿O no es cierto? Y está a pleno día y te salen por donde quiera. Voy a comprar un biónico y la cucaracha ahí paseándose. Y dices: ¿qué es esto? Entonces dices: es un lugar sucio. ¿O no? Viene la luz y refleja todo lo sucio. ¿Y sabes por qué Él quiere alumbrar nuestros corazones? Para que podamos arrepentirnos, para que le podamos pedir perdón a Dios, para que le demos una respuesta a Él y digamos: hasta aquí, ya hasta aquí estuvo bueno, hasta aquí estuvo bueno de mi mediocridad, hasta aquí estuvo bueno de mi oscurantismo, hasta aquí estuvo bueno de todos esos recovecos que yo sé que tengo y que Dios me ha hablado una y otra vez. Y yo digo: pero ¿cómo le hago, Señor? Es que quiero pero no puedo. Pues no puedes porque no has practicado la obediencia, no has practicado la santificación. No has practicado doblar tus rodillas y decirle: aquí estoy, Señor, no puedo sin ti. Como un Jacob, me voy a parar, Señor, hasta que tú me des tu gracia, tu victoria, tu bendición. Y si soy tocado por ti y hay una marca en mí, que sea la marca de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de una nueva etapa de mi vida, de un punto y aparte. Lo que quedó atrás, y de aquí en adelante quiero parecerme a ti, te quiero escuchar, quiero ser un hombre guiado por tu Espíritu Santo, lleno de tu palabra, una mujer llena de tu Espíritu Santo, Señor, con fuego de Dios, con fuego ardiente de Dios, sabiendo que ese fuego ardiente en nuestros corazones nos purificará, consumirá lo que no sirve, pero también nos guiará. Ese Espíritu de Dios también nos guiará y siempre nos guiará a Jesús. Siempre nos guiará a Jesús. Si tú quieres responderle al Señor y decir: Señor, he caminado contigo, pero quiero más. O Señor, no te he respondido cuando tú me has hablado, pero quiero responderte rápido. Quiero aprender a ser obediente ya. No me quiero apapachar a mí mismo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y ahí en lo profundo de tu corazón, habla con Dios. Yo te pudiera decir: si tú quieres, ponte de pie. Mira, esto es con Dios, no es conmigo, no es con la persona que está a un lado de ti. Esto es con Dios. Dios sí sabe tu corazón. Él sí sabe tus pensamientos. Él sí sabe todos tus caminos. Él sabe cuán obediente eres o cuánto has dejado de serlo. Pero si tú realmente quieres que su luz alumbre tu corazón y tu entendimiento, y sabes que tienes que ponerte a cuentas con Dios, hazlo. Hazlo. No te tardes en responder, porque te va la vida. O es vida para ti o es muerte.
Jesús vino a darte vida, y vida en abundancia, vida en esta tierra, para que tú tuvieses vida y paz. Pero no puede haber paz si tú no estás obedeciendo a Dios. No puede haber paz si hay pecado ahí en un recoveco de tu corazón. Habla con Él. Si ha habido orgullo y has pensado que lo que tú dices es mejor que lo que Él dice, pídele perdón. Y si tú te arrepientes genuinamente, Dios está presto para escuchar tu voz, porque Él no es humano. Él no piensa como nosotros pensamos en nuestra humanidad. Él es Dios. Su misericordia hoy es nueva, no es la misma de ayer. Hoy es nueva. Hoy tenemos una nueva oportunidad para responderle al Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones. Si hemos pecado contra ti, tú sabes nuestros más íntimos pensamientos. Tú que escudriñas la mente y el corazón. Tú que sabes nuestro levantar y nuestro acostar. Tú que conoces todo de nosotros. Tú que ves que delante de ti estamos desnudos y nada podemos ocultar. Si hay algo que ha ofendido tu corazón, perdónanos, Señor. Lávanos y límpianos de toda maldad, de toda necedad, de toda desobediencia, Señor. Límpianos, Señor, porque queremos ser alumbrados con tu luz. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos recibir tu palabra, esa palabra profética más segura, que nos conviene poner atención, porque tu palabra nos librará, tu palabra nos dará entendimiento, tu palabra nos dará sabiduría, tu palabra nos dictará a través de la voz de tu Espíritu Santo, dictadas también por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Señor, tú conoces nuestro corazón. Nuestra alma se regocija en ti. Cuán deleite es estar en tu presencia. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres el gozo de nuestro corazón, tú eres el amado. En ti está nuestro contentamiento, mi Señor. En ti está mi contentamiento. Cuán deleite es estar en tu presencia. Jamás nada se comparará a tu hermosa presencia. Tu presencia que puede llenar nuestros corazones. Aquí en tu presencia es cuando tú hablas a nuestro interior. Aquí es donde tú nos das las instrucciones, Señor, en lo íntimo de tu presencia, para que nosotras ejecutemos lo que tú nos dices. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos atrae hacia ti, tu palabra que nos enamora de ti, Padre. Tu palabra que es como un fuego ardiente en nuestros corazones por ti. No permitas que el amor y la pasión mengüen. Por eso reconocemos que necesitamos estar apegados a ti, Padre. Queremos escuchar tu voz y tu dirección. Señor, queremos que nuestros oídos se agudicen cada día más para entender cuando tú me hablas.
para entender lo que tú me demandas, para entender lo que tú quieres que yo ejecute. Que nuestros oídos sean agudos a ti, mi Señor, para poder estar atentos cuando una persona cercana necesita tu palabra, Señor, y poder escuchar lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que no podemos sin ti. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo y por la verdad de tu palabra. Te lo pedimos, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te honramos. Te honramos, mi Señor. Pues vaya a casa y no solamente guarde la palabra de Dios, pónganla en práctica, de verdad, pónganla en práctica, porque esto es nuestra vida. Dios les bendiga mucho.